Kahvenin en iyi yetiştiği rakım 1700-1800'ler. Şu an biz 1750 metredeyiz, tam ortası. Vilmar Musal bir arkadaşımız bize birazdan kahveye dair her şeyi anlatacak. Porque en Concepción tiene diversidad de climas y fijador de nitrógeno y que en muchas ocasiones a vaciar en esta, digamos, desde los emprendimientos que se tienen, hay algunos que hacen su trabajo. Çalıştığım tarladan 2 günlüğüne ayrıldıktan sonra Kolombiya kahve üretiminin kalbinin attığı Antioquia bölgesinin en güzel kasabalarından biri olan Concepción'a geldim. Burası Medellin'in yaklaşık 75 kilometre kuzeydoğusunda dağların arasında saklanan kolonyal bir kasaba. Taş sokakları, beyaz badanalı evleri ve çiçeklerle süslenmiş ahşap balkonlarıyla zamanın yavaşladığı bir yer gibi. Burası yüksek rakımda sisin ve yağmurun şekillendirdiği, Kolombiya'nın en nitelikli kahvelerinden bazılarının yetiştiği topraklardan biri. Uzun arayışlar ve pek çok görüşmenin ardından sonunda bana kahvenin tüm yolculuğunun anlatılabileceği bir çiftliğe ulaştım. Bana söylenene göre kahvenin en iyi yetiştiği rakım 1700-1800'ler. Şu an biz 1750 metredeyiz, tam ortası, enfes. Oldukça olgunlaşmış kahve çekirdeklerini göreceksiniz birazdan. ¿Cómo te llamas, hermano? Wilmar Monsalve. Vilmar Musal bir arkadaşımız bize birazdan kahveye dair her şeyi anlatacak. Mi nombre es Wilmar Monsalve Bedoya. En este momento tengo implementado el cultivo de café, alrededor de 1450 arbolitos. Tenemos dos variedades en asocio con otros cultivos dentro de la finca, ¿sí? Tenemos una variedad Catimore y otra que es variedad 2000, variedad que es nacional, ¿cierto? Es muy importante en el momento de poder implementar el cultivo de café tener en cuenta qué variedades vamos a sembrar o vamos a implementar dentro de la finca. ¿Por qué? Porque hay unos factores importantes que, digamos, son negativos, que es como el tema de la roya. Entonces hay que consultar antes que sean, digamos, resistentes a esta, ¿cierto? Importante también en el tema de la selección de la semilla en el momento que vamos a realizar dichos semilleros para el tema de germinador, ¿cierto? Hay que seleccionar la semilla de los mejores palos y mirar que tenga las dos almendras homogéneas, ¿cierto? Tal cual una con otra, que son las más viables y aptas para regar y hacer el germinador. El germinador se hace en arena, en capas, también con una parte de piedra, para que la semilla pueda raizar, digamos, de una forma amplia y muy positiva. Es importante estas características en el momento que voy a realizar la germinación de la semilla, porque de allí, teniendo un buen arraizamiento de la chapola, ya cuando la voy a trasplantar a la bolsa, se necesita que esté vigorosa y con buena raíz para que siga su funcionamiento y etapa de crecimiento, ¿cierto? También es importante saber dónde estamos ubicados en cuanto al tema de altura, para mirar en qué densidad o qué distancia de siembra voy a poder organizar el lote o adecuarlo y saber cuántas plantas más o menos me hace dicho predio o lote que voy a implementar el cultivo, ¿sí? Aquí en nuestra finca tenemos una densidad de siembra de 1,40 cuadrado. En esta parte, aquí hacia arriba, tenemos 850 arbolitos, en la cual ya se encuentra en una etapa de cuarta cosecha. Como podemos observar, tenemos ya frutos maduros que inicia, digamos, esta parte
de pico de cosecha ya a fin de año y que está a punto de hacer la recolección. Entonces aquí dentro de la finca hacemos todas las labores a nivel artesanal, ¿sí? Por ejemplo, hacemos la recolección a nivel familiar, ya que mi núcleo familiar se compone de 4 personas, un adolescente de 16 años, mi esposa, y tenemos una niña de 6 añitos, ¿sí? Igual el café es una actividad en el tema de recolección, lo puede hacer cualquier persona, y es muy importante también en el momento de cosechar la selección del grano y, digamos, la etapa de maduración del fruto o del mismo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de ahí vamos a obtener una buena fermentación para el tema ya de proceso del café, para una buena taza de café, ¿cierto? Entonces vemos que los frutos están totalmente maduros, ¿sí? Y que están, digamos, aptos para su recolección. Aquí donde nos encontramos en la finca, estamos a una altura de 1980 metros sobre el nivel del mar. Digamos que no es un municipio netamente cafetero donde nos encontramos, digamos en esta parte alta, pero sí vamos a obtener, digamos, unas características diferentes en el momento de la cosecha de café. ¿Por qué? Porque en Concepción tiene diversidad de climas y temperaturas, ¿cierto? Entonces tenemos en la parte baja, digamos, algunas veredas que sí son netamente productoras de café y que se asemejan mucho pues al ciclo de producción de café. Aquí en esta parte donde nos encontramos es un poco diferente porque aquí vamos a obtener, digamos, el fruto durante todo el año, ¿cierto? Aunque van a haber algunos picos de cosecha en el mes de abril y mayo, y marzo y mayo, y por este tiempo pues que es noviembre y diciembre, ¿cierto? Vemos que el arbolito tiene frutos maduros, tiene frutos verdes y que tiene puntilla, que esta es la que nosotros debemos de cuidar y conservar, porque esta es la futura cosecha que ya viene en camino y que el arbolito nos va mostrando que aparte de lo que va produciendo, él, digamos, se va preparando para las nuevas cosechas que vienen para el año entrante. Entonces podemos ver que el follaje del arbolito está preparado para florecer. Esta es la puntilla del café, así lo llamamos nosotros en este estado de la etapa de producción, ¿cierto? Continuando con nuestras labores culturales o artesanales que hacemos dentro de la finca, ¿cierto? Es muy importante también el tema de mantenimiento del cultivo, el tema de la parte de fertilización y de limpieza del cafetal, ¿sí? Porque digamos que las malezas o arbences también compiten por, digamos, los microorganismos benéficos que también ayudan al tema del árbol de café, entonces hay que ser muy cuidadosos en esa parte, ¿cierto? Entonces son actividades que hay que realizar a tiempo para que el arbolito de café no se vaya a ver deteriorado por el tema pues de las competencias de la maleza o la hierba dentro del cultivo, ¿cierto? Bueno, ahora yo les quiero invitar a que pasemos al tema de beneficio, ya aquí hablándoles un poco antes del tema de mantenimiento y producción. Entonces vamos a pasar al tema de beneficio, al cual iniciamos despulpando el café y ya lo vamos a ver. Ekim işleminin ne kadar eğimli bir toprakta gerçekleştiğini göstermeye çalışıyorum size aslında. Hakikaten ayaklarınızın üstünde durmak çok zor. Her bir çekirdeği teker teker elleriyle topluyorlar.
Dolayısıyla yani ayakta durmak bile çok zor hakikaten. Abartmıyorum bunu. Genelde abartan biriyim çünkü. Vamos a bailar a Febril de cumbia, vamos a gozar a Febril de cumbia, vamos a bailar.